Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Soy el hermano Justino Mendoza del canal de YouTube Edificando a la Iglesia de Cristo. Continuando con el estudio de Apocalipsis, trataremos el mensaje a la iglesia de la Odisea, la gente reina o el juicio de la gente, es decir, la voluntad de la gente es la que prevalece en esta época. El Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Ciudad de la Odisea. La Odisea fue fundada hacia el año 250 a.C. por Antíoco de Siria, quien le dio ese nombre en honor a su mujer, que se llamaba Laodique. Debía su importancia a su ubicación, pues la carretera del oriente que atravesaba a la Odisea, entrando por la puerta de Éfeso y saliendo por la de Siria, la convirtió en uno de los centros comerciales y estratégicos del mundo antiguo. Era la carretera más importante de Asia. La Odisea en el valle de Lico. Ruinas de la ciudad de la Odisea. Su agua estaba tibia. La ciudad tenía problemas con el suministro de agua. Tuvo que construir un acueducto para transportar agua a la ciudad desde manantiales de agua caliente. Pero cuando el agua llegaba a la ciudad, no estaba ni caliente ni fría, solo tibia. La iglesia había llegado a ser tan insípida como el agua tibia que llegaba a la ciudad. La Odisea obtenía su agua de la cercana Hierápolis, un centro de aguas termales que aún florece hoy en día con el nombre de Pamukkale. Aquí en el mapa podemos ver Hierápolis, la Odisea y Colosas. Características de la Odisea relacionadas con el mensaje a la iglesia. 1. Era un gran centro banquero y financiero. Era una de las ciudades más opulentas del mundo. En el año 61 después de Cristo, la devastó un terremoto, pero sus ciudadanos eran tan ricos e independientes que rehusaron recibir ayuda del gobierno romano y reconstruyeron la ciudad con sus propios recursos. No nos sorprende que la Odisea presumiera de ser rica y haber acumulado riquezas y no tener necesidad de nada.
Era tan opulenta que no necesitaba ni a Dios. Era un gran centro de confección de ropa. Las ovejas que pastaban en los alrededores de la Odisea eran famosas por su lana suave, negra y lustrosa. La industria textil era famosa en todo el mundo por la calidad de su ropa de vestir. La Odisea estaba tan orgullosa de la ropa que fabricaba que no se daba cuenta de que estaba desnuda a los ojos de Dios. 3. Era un centro médico muy considerable. La escuela de medicina era famosa principalmente por su colirio para los ojos, llamado Tefra Frigia, que se vendía a todo el mundo en tabletas, las cuales eran molidas y mezcladas con agua. La Odisea estaba tan orgullosa de sus habilidades médicas en el cuidado de los ojos que no reconocía que estaba ciega espiritualmente. Ruinas de la ciudad de la Odisea. Quedaba cerca de Colosas y los cristianos de allí recibieron una carta de Pablo. 4 referencias en Colosenses, capítulo 2, versículos del 1 al 3, capítulo 4, versículos 13, 15 y 16, prueban que el apóstol Pablo estaba familiarizado con la iglesia de la Odisea. La fama y el esplendor de la Odisea cayeron hasta el polvo, porque la ciudad es ahora un escenario de ruinas y desolación. Comentarios sobre el mensaje a la iglesia de la Odisea. Presentación de Jesucristo. El Señor Jesús se presenta a la iglesia de la Odisea como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Como el Amén es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Además, es digno de toda confianza en su testimonio acerca de Dios. Como testigo fiel y verdadero, Jesús es digno de toda confianza y veraz a toda prueba. Cristo, la fuente de la creación. Jesucristo es la fuente de toda la creación de Dios, tanto de las cosas visibles como invisibles. La expresión "el principio de la creación de Dios" no significa que fue la primera persona creada. El Señor Jesús jamás fue creado. Más bien es un título de preeminencia que recibe como creador. Así lo enseña Juan 1:1, 1:3, Colosenses 1, del 16 al 18. No quiere decir que Él tuvo principio, sino que Él es el principio. El Señor Jesús es el que lo empezó todo, el iniciador. Él es el origen de la creación de Dios. La Odisea, la iglesia tibia. Dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La iglesia de la Odisea no era ni caliente ni fría, era nauseabundamente tibia. El Señor habría preferido que fuera extrema en su oposición o en su fervor, pero era bastante tibia como para engañar al observador descuidado y hacerlo creer que era una iglesia de Dios. Era tan desagradablemente tibia en cuanto a las cosas divinas que daba náuseas a Dios. Se creía rica, pero era pobre, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Además, la iglesia se caracterizaba por orgullo. Dice: yo soy rico. Autosuficiencia.
dice, me he enriquecido. Autosatisfacción, dice, de ninguna cosa tengo necesidad. Ignorancia, dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Antiguamente, al dejarle a uno desnudo era la peor humillación. Eso fue en parte lo que hizo Hanún a los siervos de David, de acuerdo con el segundo libro de Samuel, capítulo 10, versículo 4. La amenaza a Egipto es que Asiria llevaría a los egipcios desnudos y descalzos. Isaías 24. La amenaza de Dios que transmitió Nahum al pueblo desobediente fue: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. Nahum capítulo 3, versículo 5. La exhortación. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Fue aconsejada por el Señor a comprar oro refinado en fuego. Puede que se refiera a la fe, según Primera de Pedro 1:7. Si uno tiene una fe probada y refinada en el crisol de la experiencia, no hay nada con lo que no se pueda enfrentar y ser rico de veras. Comprar vestiduras blancas significa justicia práctica en la vida cotidiana. Ungir sus ojos con colirio, obtener visión espiritual por la iluminación del Espíritu Santo. Advertencia. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí vemos el amor inextinguible por esta iglesia apóstata. Es el amor que reprende y castiga. Si no le importara, no se molestaría. Con ternura desbordante, el Señor llama a esta iglesia a ser celosa y arrepentirse. La palabra reprender en griego describe la clase de reprensión que induce a una persona a reconocer su error. El ejemplo más claro es la manera que usó Natán para hacerle ver su pecado a David, de acuerdo con el segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 14. La reprensión de Dios es más iluminación que castigo. La disciplina de Dios no es algo que debamos resentir, sino algo por lo que debemos sentirnos agradecidos. En las siguientes citas se nos habla de disciplina. Salmos 94:12, Job 5:17, Primera de Corintios 11:32. El Señor está llamando. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En estos versículos tenemos lo que Scofield llama el lugar y la actitud de Cristo al final de la época de la Iglesia. Está fuera de la iglesia profesante. Con cortesía llama a la puerta, invita a los individuos a salir de la iglesia apóstata para gozar comunión con él. Promesa. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al vencedor se le promete que compartirá la gloria del trono de Cristo y reinará con él sobre la tierra durante el milenio. Los que le siguen en humillación y sufrimiento, también le seguirán en gloria.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se le aconseja al oyente que escuche la voz del Espíritu. Observaciones. La iglesia de la Odisea es un fiel reflejo de la época en la que ahora vivimos. En las congregaciones hay muchos creyentes tibios que no se comprometen con Dios. Trabajan arduamente para tener abundantes bienes materiales, mientras que muchos están muriendo sin conocer el Evangelio de Cristo. Muchos cristianos son atraídos por falsas doctrinas, como la de algunos judíos mesiánicos que enseñan que el cristiano todavía está bajo la ley de Moisés. Solo es cuestión de leer las cartas a los romanos, gálatas y hebreos para darnos cuenta de que el cristiano está bajo el nuevo pacto, la gracia, que significa un favor de Dios que no merecemos. Otros se van tras la doctrina de la prosperidad, buscando tener autos, casas y dinero, entre otros bienes. El Señor no nos llama a una vida cómoda, sino a identificarnos plenamente con el mensaje de Cristo, incluso si significa la muerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Nos hacemos tesoros en la tierra en lugar de en el cielo. Es lamentable saber que desde hace años algunos templos abren sus puertas solo el domingo por la mañana. Esto se debe, por una parte, a la inmadurez espiritual de algunos creyentes y por otra parte, a la falta de predicaciones llenas del poder del Espíritu Santo como era hace años. Ahora, la gran mayoría de las predicaciones son para entretener a los creyentes con chistes o enseñanzas vanas que no los llevan al quebrantamiento y al arrepentimiento. Tal es nuestra condición ante la pronta venida de Cristo, nuestro amado Salvador.